¿Existe un cine liberal? Es la pregunta que se plantea, pero yo antes de contestar esa pregunta, que será al final, voy a hacer otra. ¿Ha existido alguna vez un cine liberal? ¿Qué creéis? En general. Bien, sí, yo tampoco creo que haya existido un cine liberal. Y a lo mejor para entenderlo hay que ver un poco cuál es el origen del cine, ¿no? Tanto en la forma de la industria como el momento histórico en el que nace. El cine nace a finales del siglo XIX, en 1895, cuando los hermanos Lumière inventan el cinematógrafo y hacen la primera proyección, que fue un 28 de diciembre en el Gran Café de París. Y cobraron, o sea, entraron 35 personas, cada uno pagó un franco y cobraron. Y eso es importante porque el cine no nace como un arte. Eso es una cosa de los intelectuales después, ¿no? Que deciden darle ese tono, ¿no? Al principio nace como un negocio. Es un negocio, es el negocio que yo creo que hace grande el negocio del ocio. Antes había ocio, pero había ocio para gente rentista, gente pudiente, gente rica. La mayoría de la gente era trabajadora, era gente que vivía de la tierra, eran artesanos, no tenían tiempo libre, no podían permitirse hacer tiempo libre, ¿no? Tener tiempo libre. Sin embargo, los rentistas sí, a lo mejor iban a la ópera o a los grandes conciertos o al teatro. Para los pobres quedaban a lo mejor quizá un poco el circo o las ferias, los mercados medievales. Pero llega el cine en un momento en el cual el capitalismo, no los sindicatos, el capitalismo ha permitido que el trabajo sea más eficiente. Y al ser más eficiente, al haber mejor producción, los empresarios se pueden permitir dar tiempo libre a los trabajadores y empiezan a salir los domingos y luego más tarde los sábados por la tarde. Y si hay tiempo libre, la gente quiere llenar ese tiempo libre. Y si alguien quiere, pues ahí hay una oportunidad empresarial. Y es el momento del cine. Es el momento del cine. Es un cine, y el cine, a diferencia de otros negocios, es barato. Porque al fin y al cabo mantener un edificio de la ópera cuesta mucho. Llevar a los cantantes y a las orquestas y mantenerlo durante una temporada. El cine, pues haces una película, te gastas, bueno, a lo mejor ahora con los 200 o 300 millones que cuesta hacer un film, pues queda un poco extraño, pero en esa época, pues a lo mejor era bastante más fácil hacerlo y más barato, se pagaba menos a los actores, se hacían varias copias y te lo llevabas por todas partes. Y incluso saltabas el charco. Si estabas en Estados Unidos podías vender en Europa, y si estabas en Europa te podías ir a Estados Unidos. Y en un periodo relativamente corto, el cine se extiende como un reguero de pólvora. El cine se extiende por todo el mundo y surgen productoras por todas partes. Hay una especie de libre mercado en el cual todo es posible. Es un periodo muy, muy rico en el cual se inventa el lenguaje del cine, se inventa diferentes formas de expresión. Los documentales, tiene mucho que ver el cine soviético, en Francia el impresionismo, en Alemania el expresionismo, que tiene mucha influencia en el cine posterior, sobre todo en alguno de ciencia ficción, el surrealismo, donde Luis Buñuel pues tiene mucho que decir. Pero también es una época en la que los grandes totalitarismos tienen también su explosión.
y el cine se convierte de alguna manera... El cine se convierte de alguna manera en una herramienta de expresión de esos grandes totalitarismos y en general de los estados. Ya hay una primera división entre la orientación empresarial americana, que va más dirigida quizá al espectáculo, a satisfacer las necesidades de la gente, que son necesidades más simples, frente a la orientación ideológica europea, que sobre todo en Alemania, ya cuando entran los nazis, en la Unión Soviética, Lenin ya dice que de todas las artes el cine es para nosotros la más importante, y eso se ve mucho en la escuela soviética. Sergei Eisenstein, que es su principal representante, pues es un tío que dirige El acorazado Potemkin, que es una de esas películas que siempre está, si no es la primera, debe ser la segunda o la tercera, en la lista de las 100 mejores películas de todos los tiempos. Ahí está El acorazado Potemkin, que nos muestra pues una rebelión en 1905 de un acorazado en el cual la marinería se rebela contra la oficialidad porque ésta la quiere hacer comer carne podrida. Es una manera de mostrar lo malo que eran los zares y lo bueno que eran los soviéticos. Goebbels, que además de cojo y nazi, era doctor en filosofía, no era un inútil. Goebbels no es un tío así como muy rudo, que es capaz de matar judíos y nada más. No, era un tío, era un intelectual. Es un error pensar que el nazismo, esto es algo que se ha alimentado después, que el nazismo no era un movimiento intelectual. Claro que lo era, igual que el fascismo, igual que el comunismo. Pues Goebbels era un tío muy listo y rápidamente vio en el cine un gran potencial y lo promovió, y de hecho lo nacionalizó. Y se dio cuenta también que a la gente no se le puede estar cargando continuamente de ideología. Entonces también promovió mucho el cine de entretenimiento entre los alemanes. Antes preguntaba María que por qué los políticos dan besos a los niños. Eso es algo que empezó Hitler. Hitler fue un tío que sabía muy bien explotar su imagen y lo sabía. Y también se dio cuenta de la importancia que tiene el cine, y tuvo una cinematógrafa de cabecera, que era Leni Riefenstahl, que hizo documentales tan maravillosos como El triunfo de la voluntad o Olimpia, que quiso ver pues el triunfo de la raza aria en los Juegos de Berlín. Lástima que Jesse Owens le ganara las principales 4 medallas de atletismo, ¿no? Pero bueno, y que era negro. O sea, a lo mejor no eran los arios tan importantes. Los comunistas, los fascistas, los nazis utilizan el cine para mostrar su ideología, y lo utilizan muy bien. Sin embargo, los capitalistas, además de cine de entretenimiento, pues no hacen mucho cine para mostrar las bondades del capitalismo. Eso no interesa a la gente. Y como no interesa a la gente, no podemos ver mucho cine defendiendo el capital. No podemos ver cine mostrando los problemas que afectan a la gente, pero no podemos ver cine defendiendo el capital. Cuando estalla la guerra, otro de los temas otra de las razones por las cuales no hay mucho cine liberal es que cuando el cine ya está llegando a su mayoría de edad, que es a lo mejor en torno a los finales de los 30, estalla la Segunda Guerra Mundial. Una de las cosas que hacen las productoras es ponerse junto a sus líderes políticos en el esfuerzo de guerra, y hacen muchas películas de patriotismo
Hacen películas históricas, hacen películas de frente interior, en el cual muestran qué es lo que debe hacer la gente que no está en el frente, pero que quiere ayudar a sus soldados, y hacen películas ideológicas. Y es importante esto porque fijaos en el cine soviético. El cine soviético, el sistema soviético es la nueva sociedad, el hombre nuevo, el hombre colectivo nuevo, más que el hombre nuevo. Una de las cosas que hace es negar directamente toda la historia anterior de los zares. Sin embargo, cuando estalla la guerra, a algo se tienen que agarrar los rusos que quedan atrás para ver que pueden ganar, y esa tradición es la tradición que tienen, que es la historia de los zares. Entonces surgen, pese a Stalin, o sea, aunque a Stalin no le gusta mucho, el cine histórico. Eisenstein, de nuevo, pues firma Alexander Nevsky en el 38, película que se iba a estrenar pero que se paró su estreno porque se firmó el tratado nazi soviético. Y claro, antes los alemanes eran horribles, pero una vez que se ha firmado el tratado, los alemanes no pueden ser maltratados por una película. Entonces, hasta que no inician la conquista de Rusia los nazis, después de empezar la Operación Barbarroja, no se estrena esta película. O Sergei Eisenstein también filma Iván el Terrible. La primera no le gusta nada a Stalin, pero la permite. La segunda y la tercera, la segunda se filma, pero no se permite su estreno, y la tercera, que iba a ser en color, no se estrena. Y luego el esfuerzo del cine es importante, porque hay, por ejemplo, para filmar Kolberg, de Beit Harlan, se toman 187.000 extras que vienen del ejército nazi. O sea, en un momento determinado, en 1945, al final de la guerra casi, son capaces de sacar 187.000 extras del frente, que estaban muy mal, para rodar la película. Otro tanto pasaría con Guerra y Paz, la versión rusa de esa época de Guerra y Paz, en el que se utilizan hasta dos divisiones del Ejército Rojo para filmarla. Claro, después de todo esto, después de 2 guerras mundiales y una guerra fría, después de una época de los grandes totalitarismos y luego del estado de bienestar, después de una industria cinematográfica al servicio del Estado durante la Segunda Guerra Mundial, después de una intelectualidad favorable al socialismo, a la socialdemocracia, al totalitarismo, en líneas generales, pues creo que una película como El Manantial es un auténtico milagro, sinceramente. Luis pincha en... No presentaré testigos, este será el testimonio de Dios. Presto. ¿Jura usted por Dios decir la verdad o una pena a su verdad? Lo juro. Hace millones de años, un hombre primitivo descubrió cómo hacer fuego. Probablemente fue quemado en la hoguera que él había encendido para sus hermanos, pero les dejó un regalo inimaginable al hacer desaparecer la oscuridad de la tierra. A través de los siglos, hubo hombres que dieron los primeros pasos por nuevos caminos, apoyando solo una intuición. Los grandes creadores, los pensadores, los artistas, los científicos, los inventores lucharon contra sus contemporáneos. Se oponían a todos los nuevos pensamientos, todos los nuevos inventos eran denunciados y recusados. Pero los hombres con visión de futuro sintieron la verdad. Lucharon, sufrieron y pagaron por ello, pero vencieron. Un soberano estuvo tentado por el deseo de comprar la sustancia. Ellos odiaron el regalo que él ofrecía. Su verdad era su único motivo. Su trabajo era su única verdad. Su trabajo no era de los que se beneficiaran de él. Su creatividad no era el beneficio que de ella obtendrían otros. La creación le daba forma a su verdad.
Él mantenía su verdad sobre todo y contra todos. Seguía adelante sin tener en cuenta los que estaban de acuerdo con él o a los que no, con su integridad como única bandera. Él no servía a nadie, solo vivía para sí mismo. Y solo viviendo para sí mismo pudo lograr las cosas que luego se han reconocido como la gloria de la humanidad. Esa es la naturaleza de la creatividad. El hombre no puede sobrevivir si no es a través de su mente. Llega al mundo desarmado, su cerebro es su unidad. Pero la mente es un atributo del individuo. Es inconcebible que exista un cerebro colectivo. El hombre que piensa debe pensar y actuar por sí solo. La mente razonadora no puede funcionar bajo ninguna forma de coacción. No puede estar subordinada a las necesidades, opiniones o deseos de los demás. No puede ser objeto de sacrificio. El creador se mantiene firme en sus convicciones. El parásito sigue las opiniones de los demás. El creador piensa, el parásito copia. El creador produce, el parásito saquea. El interés del creador es la conquista de la naturaleza. El interés del parásito es la conquista del hombre. El creador requiere independencia, ni sirve ni gobierna. Trata a los hombres con intercambio libre y elección voluntaria. El parásito busca poder. Desea atar a todos los hombres para que actúen juntos y se esclarecen. El parásito afirma que el hombre es solo una herramienta para ser utilizada, que ha de pensar como sus semejantes y actuar como ellos, y vivir la servidumbre de la necesidad colectiva distinguiendo la suya. Fíjense en la historia. Todo lo que tenemos, todos los grandes logros, han surgido del trabajo independiente de mentes independientes. Y todos los horrores y destrucciones de los intentos de obligar a la humanidad a convertirse en robots sin cerebros y sin almas, sin derechos personales, sin ambición personal, sin voluntad, esperanza o dignidad. Es un conflicto antiguo, tiene otro nombre, lo individual contra lo colectivo. Nuestro país, el más noble de la historia del hombre, tuvo su base en el principio del individualismo, el principio de los derechos inalienables. Fue un país donde el hombre era libre para buscar su felicidad, para ganar y producir, no para ceder y renunciar, para prosperar, no para perder, para realizar, no para saquear, para mantener como su propiedad más querida su sentido de valor personal y como su virtud más apreciada, su respeto propio. Miren los resultados. Esto es lo que los colectivistas les están pidiendo que destruyan, como ya se ha destruido gran parte de la tierra. Bueno, evidentemente no hay mucho cine liberal, pero yo creo que sí hay cine o suficientes rasgos, sesgos para poder ser analizados por los liberales, y creo que hay ideas en algunas películas que merecen la pena ser destacados. De todas formas, efectivamente, el trato a la empresa, el trato al empresario, el trato en general al mundo de las finanzas en el cine muestra este sesgo antiliberal. He puesto ahí unos números, he puesto 007 contra el doctor y he puesto una serie de números, ¿no? Uno es un un dictador africano. Dos son dos exagentes de los servicios secretos. 4 son delincuentes comunes. 6 es la organización Spectra. Y 10 son empresarios. Esos son los enemigos de James Bond. O sea, de las 23 películas oficiales que tiene la marca, en 10 ocasiones James Bond se enfrenta a los empresarios, se enfrenta a empresarios. Eso nos hace una idea de lo mal visto que está la empresa. Hay una serie de clichés, hay una serie de memes en torno a los empresarios que se repiten a lo largo de la historia y que muchas veces tienen que ver con el momento
el momento de la historia en la que estamos viviendo. A mí me gusta mucho Frank Capra, no porque comparta su personal forma de vida, sino porque es un director que enlaza muy bien emocionalmente con el espectador. Consigue que te pongas de lado. Si tienes así demasiados prejuicios antisocialistas, pues evidentemente te va a enfadar, pero si no los tienes, o por lo menos tienes así la mente abierta simplemente para entretenerte, consigue mucho que te pongas del lado del héroe, ¿no? Y el héroe para él es el hombre sencillo. El héroe para él es un hombre sencillo que yo creo que es mejor que lo describa él, ¿no? Vete a la siguiente y pincha en Juan Nadie. Buenas noches, damas y caballeros. Aquí en el Frey del Nuevo. Esta noche nos ofrecemos algo totalmente nuevo y diferente. Aquí Andrade Joven, que ha declarado públicamente que en Nochebuena va a suicidarse, dando como razón para ello protesto contra el estado de la civilización. Señoras y señores, Guillúfores tiene el placer de presentarles al hombre del que más se está hablando a lo largo y ancho del país, John Doe. Si alguien nos preguntara cómo es John Doe, no podríais contestarle porque es un millón de cosas a saber. Él es el señor grande y el señor pequeño. Es sencillo e inteligente. Es honesto, aunque tiene una pizca de la aventura de su corazón. Él es el hombre para quien se hacen los anuncios. Él es el hombre al que todo el mundo vende cosas. John Doe es la comparsa más grande del mundo y la fuerza más grande del mundo. Sí, señor. Sí, señor. Somos una gran familia, los John Doe. Somos los humildes que se supone van a heredar la tierra. Estamos por todas partes. Plantamos las cosechas, picamos en las minas, trabajamos en las fábricas, llevamos los libros, pilotamos aviones, conducimos autobuses y cuando un poli grita alto ahí, no te muevas, se refiere a nosotros, los John Doe. Hemos existido desde el principio de los tiempos. Construimos las pirámides, vimos a Cristo crucificado, remamos para los emperadores romanos, navegamos en los barcos con todo. Nos retiramos de Moscú con Napoleón y nos congelamos con Washington en el barco. Hemos estado allí dando la cara desde que la historia empezó a andar. En nuestra lucha por la libertad hemos sido derrotados todos a la vez, aunque siempre nos hemos recuperado porque somos el pueblo y somos Dios. Ellos han empezado con una charla sobre la gente libre que se habla. No podemos aceptarlo. Es un montón de tonterías. La gente libre puede ganar al mundo por nada, desde la guerra hasta las competiciones, y todos vamos en la misma dirección. Sé que muchos de vosotros estaréis diciendo, ¿qué puedo hacer? Soy solo un mocoso. Yo no cuento. Bien, pues estáis equivocados. Los pequeños mocosos han contado siempre, porque a la larga el carácter de una nación es el total de la suma del carácter de estos mocosos. Para la mayoría de vosotros vuestro vecino es un extraño, un tipo con un perro que ladra y con una gran valla, pero ahora ya no podéis ser extraños para un hombre que está en vuestro equipo. Echad abajo todas las vallas que os separan. Derribad las vallas y acabaréis con muchos odios y prejuicios. Tirad todas las vallas del país y entonces tendréis un verdadero equipo. Sé que muchos de vosotros estaréis diciendo, está pidiendo que ocurra un milagro, espera que la gente cambie así de repente. Pues os equivocáis. No tal milagro, no es un milagro porque veo que ocurre una vez cada año y vosotros lo sabéis. En las navidades hay algo bárbaro en el espíritu de las navidades. Hay que ver lo que hay en la gente, en todos los tipos de personas. ¿Por qué ese espíritu, el mismo espíritu grande de la Navidad, no puede durar todo el año? Cielos, si todos y cada uno de nosotros hicieran que ese espíritu durase los 365 días del año, desarrollaríamos tan fuerza que le haríamos tal ola de buena voluntad que ninguna fuerza humana podría resistirla. Sí, amigos míos, los humildes podrán heredar la tierra cuando los John Doe empiecen a amar a sus perdidos. Es mejor empezar ahora mismo. No esperéis a que hoy se haga de noche. Despierten, vuestra esperanza.
Bueno, este es un discurso que yo creo que durante las movidas del 15M y de los movimientos indignados, yo creo que más de uno hubiera firmado, ¿no? Frente a ese... Sí, vale. Frente a ese hombre sencillo, Frank Capra, que es el gran defensor o uno de los grandes defensores del New Deal de Roosevelt, presenta lo que yo he llamado el gran poder, que es el gran poder, por una parte, la gran empresa, las grandes corporaciones, y por otra parte es el gran poder de la política, pero de la política corrupta. No es un tío que sea antisistema directamente, él es muy prosistema y defiende a Roosevelt. Luego, cuando estalló la Segunda Guerra Mundial, es uno de los directores que fue a hacer documentales al frente. Hay una película más moderna, El Gran Salto, de los hermanos Coen, que precisamente recupera un poco ese espíritu de Frank Capra. Paso otra vez a... sin embargo, él sí es defensor también de la empresa, pero es un poco defensor de la pequeña empresa. Os voy a poner un vídeo en el cual, además de defender, es un vídeo totalmente keynesiano directamente, pero fijaros sobre todo en cómo describe a la pequeña empresa, cómo defiende al pequeño empresario. El de Frank Capra, es... Bueno, evidentemente la posición de Capra es una posición moral, ¿no? Y la posición moral es la que domina en el fondo, de determinada moral, claro, la que domina la visión del empresario. En los años siguientes, después de la Segunda Guerra Mundial, en los años 50 y en los años 60, domina un poco la visión de... hay muchas películas que tratan el tema de los ricos, bien de los ricos que se han hecho a sí mismos o bien de los ricos que ya tienen esa riqueza. Y entonces, en buena parte de ellos ocurre una cosa, y es que si eres rico no puedes ser feliz. De alguna manera, igual que algunos piensan que la economía es un juego de suma cero, pues en el cine el ser rico también es un juego de suma cero. De alguna manera tienes que pagar. El ánimo de lucro pues está mal visto, por lo menos no está del todo bien visto. Y surge este tipo de ricos, que uno de los primeros es Ciudadano Kane, que está basada en la vida de Randolph Hearst. De hecho, Randolph Hearst pues intentó evitar que se estrenara la película. Son películas del tipo de Gigante, que Rodríguez Brown habló de él el primer día de la universidad, en el cual precisamente
se ve esta infelicidad, ¿no? Cuando el personaje que hace James Dean, que es capataz de una familia rica del sur, le ceden un terreno y en este terreno encuentra petróleo y se hace rico también, pero aunque llega a tener tanto dinero como sus antiguos jefes, al final no se puede, es infeliz porque no se ha conseguido a Liz Taylor, que es la mujer de su ex jefe. Los Insaciables, que es una película del año 65, si no recuerdo mal, que también está basada en la vida de Howard Hughes, que llevaría más tarde Martin Scorsese en El Aviador. También cuenta un poco de cómo levanta él un imperio importante, pero lo levanta a costa de su propia felicidad. Y todos los dramas sureños de La gata sobre el tejado de zinc, El largo y cálido verano, está basado en este modelo de rico pero infeliz. En los años 70, claro, si el empresario o la empresa es el villano, tarde o temprano, esto es un poco de cómic, pero es que, bueno, es un poco también cómic el cine, ¿no? Pues todo villano tiene su héroe, y en los años 70, coincidiendo con mayo del 68, todo este movimiento, surge la figura del revolucionario, que es el que se antepone al empresario. Y así en una película, en un western como Los Profesionales, un empresario encarga a 4 pistoleros que entren en México y rescaten a su mujer, que ha sido secuestrada por un revolucionario mexicano. Evidentemente la mujer no es que haya sido secuestrada, es que se ha huido con su amante, que se llama Raza, por otra parte, de apellido. O Cuando el destino nos alcance. Esto es una distopía que está basado en un libro y tiene poco que ver con el libro. Es una distopía en la cual se llega a un concepto que luego llevado, voy a hablar de otra película, pero es el concepto de empresa asesina. Esto es spoiler, o sea que si alguien va a verla ya sabe cuál es el final, ¿no? Esta distopía es en el futuro, después de una guerra nuclear. La ciudad de Nueva York está llena de gente, tanto que la gente duerme por las calles al raso y tal, y les falta comida. Entonces hay una empresa que crea una comida sintética que es Soylent Green, que es lo que da nombre tanto a la película en inglés como a al libro, que es de origen sospechoso. El protagonista, que es Charlton Heston, que haría en esa época también El planeta de los simios y El último hombre vivo, también distopías relacionadas con el tema nuclear. Charlton Heston empieza a investigar y descubre que esta comida se hace a base de personas, o sea, gente que se muere o gente que se mata, que se procesa y que se termina vendiendo a las personas. Entonces, me recuerda mucho a la crisis de las vacas locas y todo esto, cuando se descubrió que las vacas comían también vaca, o sea, huesos de congéneres suyos. Pues eso va un poco en esa línea. Glengarry Glen Ross es una película del año 93, pero es una película muy interesante porque nos muestra una visión totalmente deformada de lo que es la empresa desde dentro, que es un entorno darwinista. La historia trata precisamente en un momento es una empresa de ventas, no me acuerdo qué vendían, pero el caso es que tenían que vender, y llegaba un directivo y decía que el que ese día hubiera vendido menos iba a ser despedido. Claro, a partir de ahí está basado en una obra de Mamet, de David Mamet, una obra de teatro. A partir de ahí la manera que tienen de fastidiarse unos a otros para conseguir no ser el despedido ese día,
pues muestra una empresa que yo creo que no, vamos, yo creo no, estoy convencido que no tiene nada que ver cómo funciona una empresa por dentro, donde la cooperación es infinitamente, o debería ser, mucho más importante que cualquier otra situación. El jardinero fiel es otro ejemplo de empresa asesina, y en este caso es simplemente la visión que se tiene de la industria farmacéutica. En ella muestra una industria haciendo experimentos en el África subsahariana, en Nigeria o Kenia, no me acuerdo bien ahora mismo, directamente. Otra vez estamos hablando de la empresa asesina. Esta también es del año 2007 o 2008. Y por no hablar de Oliver Stone, que luego hablaré, pues Ken Loach es un cineasta británico cuya visión es bastante socialista, y si queréis ver cuáles son los tópicos y los memes, pues va a ser es un buen vamos, merece la pena verle. En los años 80, sin embargo, no todo es malo, porque en los años 80 hay un cambio. Coincidiendo con la llegada de Reagan y de Thatcher al poder, pues se cambia un poco la percepción, y existe la posibilidad de que, bueno, que todo es posible. Surgen películas como Armas de Mujer o El secreto de mi éxito, donde gente que entra desde abajo es capaz de tener éxito a través del esfuerzo, a través del trabajo personal, también un poco a través del engaño. No es que de pronto se defienda la gran empresa, ¿no? Pero sí, por lo menos hay un cambio que de alguna manera se rompe en dos ocasiones. Uno, lo rompe Oliver Stone, porque Oliver Stone es contrario evidentemente a Reagan y a toda la parte más conservadora del Partido Republicano. Y si en esa época se va bien y la economía va más o menos bien, pues entonces tiene que surgir la parte antisistema, y la parte de antisistema la crea Oliver Stone en la persona de Gordon Gekko. Gordon Gekko es el protagonista que llevaría a la pantalla a Kirk Douglas en Wall Street, y que nos muestra lo que es el tiburón de las finanzas. Un tío que es capaz de vender y comprar rápidamente, enriquecerse rápidamente, aunque esto no sea así, pero bueno, por lo menos es lo que nos muestra, y capaz de vender a su madre si es necesario, da lo mismo, no tiene moral, es un tío inmoral, básicamente. Por último, Full Monty es una película un poco tramposa, ¿no? Porque nos muestra justamente después de la entrada de Thatcher al poder, pues con su pelea con los sindicatos del carbón y todo eso, hizo que muchas personas en ese sector fueran despedidas y estuvieran, bueno, pues en una situación precaria. Full Monty habla de eso, pero lo habla desde una perspectiva distinta de Los lunes al sol, ¿no? Que también plantea una situación parecida, en la cual hay gente despedida, en este caso por el tema de los navieros, efectivamente, y mientras que en uno hay un esfuerzo por conseguir algo, en este caso hacer un Full Monty, conseguir dinero y salir adelante, en Los lunes al sol es todo lo contrario. En busca de la felicidad también ocurre algo parecido a Full Monty. Hay una búsqueda del esfuerzo. Bueno, el siguiente paso voy a hablar de la política en el cine y el cine en la política. Claro, si el cine ataca a la política se defiende. Se defiende y se defiende a través de la censura. Hay tres tipos de censura. La más habitual es la censura de poner una serie de códigos, una serie de normas que no te puedes saltar,
y que los cineastas se tienen que poner pues tienes que su obra llevarla a ese marco, ¿no? Es la más fácil de saltarse. Gente como Berlanga en la película El Verdugo es capaz de saltarse, hacer un alegato contra la pena de muerte en plena época franquista y ya de paso incluso también del estado de bienestar, porque el protagonista está buscando piso, no lo encuentra y la forma que tiene de hacerse con uno oficial es haciéndose verdugo, que es el oficio de su suegro, y así sustituye la casa que tiene su suegro, pues él puede seguir viviendo. La segunda forma de hacer censura es la subvención y el favor político. Yo creo que es el sistema más eficiente. Es más eficiente porque no tienes que tener un ejército de censores para mirar todas las películas y ver lo que hay y lo que no hay. La censura franquista era una censura relativamente fácil porque si ponías una falda lo demasiado baja, un escote lo demasiado bajo también, el censor terminaba centrándose en eso y podías meter una idea bastante progresista. Con la subvención es el sistema que tiene la democracia de hacer censura. Y el favor político. ¿Por qué? Porque si quieres recibir el dinero, si quieres recibir el favor, si quieres que te llamen para hacer algo en televisión española o en otra cosa, pues tendrás que ver lo que es conveniente. Yo creo que el cine más libre que se ha hecho en España es el que hay entre la muerte de Franco y la llegada al poder de Felipe González y la ley Miró. Porque era un cine que estaba poco controlado. Es verdad que había gente de izquierdas que hacía películas muy de izquierda, pero también había gente de derechas que hacía películas muy de derechas. Y un ejemplo es la que voy a poner ahora, Las autonosuyas, que es una película de Fernando Vizcaíno Casa, que hizo el guión, que es un tío muy de derechas. Era de la derechona. Pero hizo una crítica a las autonomías que ha clavado, pero vamos, punto por punto. Compañeros, os he reunido porque nos encontramos ante una encrucijada histórica, fundamental para nuestros municipios. Según el detallado informe que aquí tengo, estamos en disposición de constituirnos en ente autónomo general. Pues yo no me declaro lo que sea del civil. A mí la idea me parece muy ambiciosa, pero difícil de cosas que no se han llegado a disolverlo. De acuerdo de la Constitución piensa mayormente la región. Pero ¿qué ha pasado de lado de Segovia? Y la tradición histórica. Que no es historia, En el siglo XIX, durante la Primera República, el pueblo de Judía se declaró autónomo y no era más que un pueblo. Tenerlo preso. Bueno, pues ahora vamos a ver otra cosa del mapa. Aquí se declara libre el territorio autonómico, o sea, como si dijéramos la frontera. La línea divisoria arranca en el kilómetro 47.700 de la carretera de Villalba a Granada. Y de nuevo, Becerril, Mora Trazado, Soto, Tercer, luego se apoya en la línea natural del Monte de la Masitos y va por Masalquín, Navacerral, Los Molins, Becerrilla, para terminar con la Rana. ¿Y por qué no llegamos hasta el Valle de los Caídos? Eso es muy rentable, por las visitas. Bueno, razones políticas, cojones, no me ofenden, pero si son los amigos, Mateo, que ya queda claro que quedan los presidentes, y no me parece mal, que pues a mí sí, que se vote, como queráis. Pero os recuerdo, no solo el abrumador trabajo que el cargo supone, sino su tiempo físico. Lo más probable es que lo cumplan, porque a mí tengo también sus atestados de costumbre. Es verdad, no había caído. Para ti el cargo. A ver si me dejes hablar, coño. Te digo que falta un ministerio, o consejería de esa, porque solo hemos establecido 7, y ocupamos todos, o sacamos de la eso. Pero no hemos previsto la cartera de defensa nacional, que engloba esa relación, de donde dependerán las fuerzas autónomas de seguridad. Porque no será que rompemos la corazón.
incluye distancia y dietas por asistencia a los consejos. Y por lo que ha visto, acostúmbrate a llamarme presidente. Es verdad. Pues por lo que tú has dicho de esos atentados, tampoco estaría de más un club de peligrosidad por esos posibles riesgos. Y nos daremos de alta en la seguridad, ya claro. Natural. Y así cuando nos echen, podremos cobrar el desempleo. Sí, señor. Se apaga todo. Ahora debo deciros contigo que yo como presidente del ente preautonómico renuncio a cobrar ningún sueldo. Es un cargo económico y de servicio que no puede pagarse con todo el oro del mundo. De otra manera que me limitaré a percibir una pequeña asignación en concepto de daños y perjuicios. ¿Os parece que de 300.000 pesetas al mes? Aprobado. Y además, que corte gasta nuestra gratitud. Vuestra comprensión me anima a seguir con mi desprendimiento. Necesitaremos en la capital del ente un edificio a tono con la categoría del consejo que acabamos de constituir. Pues ya está. Acondicionemos el bloque de viviendas que dejó a punto de acabar Pipani. Después de tanto tiempo de estar abandonado, puede estar Dios. Avanzado esto y lo que es. ¿Aquí? No, eso sería inmoral. Pero con una venta simbólica, ¿no? Que digamos 600.000 pesetas. ¿Dónde está? Otra desgracia, presidente. Aprobado. Bueno. Pero yo te veo. Y va a ser una gilipollez. ¿De dónde se trata? Todo está previsto. De los impuestos, nuestros ciudadanos comprenderán de tener una nacionalidad, pues dice. Aquí ya se estudian unas tasas para fiscales y unas exacciones disuasorias, porque aquí ya somos todos. Uno más que otro. Además, el gobierno de Madrid nos incluirá en los presupuestos generales del Estado, que son la madre de un gozo, con las nacionalidades autónomas. Entonces, si nadie se opone, se levanta la sesión y a la mesa del Consejo nos espera desde la fiesta. ¿No os imagináis en los años 80, cuando estaban haciéndose las autonomías en España, reuniones parecidas a esta? A lo mejor no con Alfredo Landa, pero vamos, seguramente sería muy parecida. Vamos, todo el mundo levantaría la mano como ellos, ¿sabes? Diciendo aprobado. La tercera forma de censura sería la corrección política, ¿no? Pues si tú consigues que algo sea un lenguaje políticamente correcto a la larga, pues conseguirás incluso que los que no te gustan hagan algo parecido a lo que tú consideras que es adecuado. Las críticas a los gobiernos hay muchas y voy a ir terminando. Críticas hay muchas. Hay los sistemas, por ejemplo, el sistema nazi ha sido bastante criticado y ha sido bastante vapuleado, ¿no? después de la Segunda Guerra Mundial. El comunismo ha tardado más en tener críticas y en el fondo yo creo que tiene pocas. Y la democracia, sinceramente, creo que tiene menos aún. La democracia es el sistema que debería ser más... Porque las críticas que se hacen suelen ser contra los gobernantes, no contra el sistema en sí. Sin embargo, hay una película que me gusta mucho, que es 1, 2, 3, que es de Billy Wilder, que sí que se mete con los tres sistemas. Es una comedia bastante loca, una comedia se hizo en Berlín, justamente antes de que se levantara el muro. De hecho, mientras estaba rodando se levantó el muro y tuvieron serios problemas, pero bueno, al final se consiguió rodar y ha quedado muy bien. Y voy a poner los primeros minutos de la película para que veáis lo bien que se puede criticar a través de una comedia y lo importante que es la sonrisa, a lo mejor para lanzar esos memes que decía antes María. ¿Este? Sí. Vale, hay que salir fuera. ¿Qué diapositiva era?
Era la 10. ¿La 10? No. No. Pues la prueba es. Ahí. Vale. Entra en el disco duro. Es que no Películas, ¿Cuál? cortes YouTube. Y es la... A ver si me bajo un poco. 1, 2, 3. Sáltate el minuto y pico primero. Que es la es un poquito más adelante, 30 y poco. Ahí. Los ojos de América estaban puestos en la capital de la nación contra Roger Mann, atacaban a los senadores con las viviendas números 44 y 45. En aquel mismo día, y sin aviso alguno, los comunistas de la Alemania Oriental cerraban la frontera entre el este y el oeste de Berlín. Menciono esto solo para que vean con qué clase de gente tratábamos, muy variable. Y por haber vivido en Berlín y comerciado con ellos, sé de lo que hablo. Pero consideramos al pasado tuyo. Si se tiene en cuenta la normal situación de una ciudad dividida, la vida en Berlín era más o menos normal. El tránsito fluía libremente por la puerta de Brandenburgo. En realidad no se encontraban muchos obstáculos para pasar de un lado a otro del telón de acero. Algunos policías de la Alemania Oriental eran rudos y suspicaces, otros eran suspicaces y rudos. El sector este, bajo la dominación comunista, estaba todavía en ruinas, pero la gente atendía a sus asuntos diarios. De final. Estas constantes demostraciones no llegan a provocar a los berlineses del oeste. Estaban demasiado ocupados reconstruyendo. El sector occidental, bajo la protección aliada, estaba en paz, era próspero y disfrutaba de todas las bendiciones de la democracia. Por pura coincidencia, esta resulta ser la compañía para la que yo trabajo.
estaba en el subsuelo, en el subsuelo, en la resistencia, no, en el subterráneo, ¿sabe? En el metro. Y el lugar de nunca le gustó. ¿Qué hago? Abajo donde yo estaba, no hay nada de lo que ocurría arriba, no tengo que nada. Eso es todo, se ve. ¡Vamos a ir! Luigi. Bueno, ya se va siendo la hora. Hay muchas maneras de hacer crítica al régimen, a cualquier régimen, a la democracia y todo eso. La ciencia ficción es una, el subgénero periodístico también es otro que trae buenos momentos, como Todos los hombres del presidente, que critica a Nixon y todo el tema de Watergate, hace una historia de Watergate. Pero por último voy a contestar a la pregunta que titula esta conferencia, y ¿es posible un cine liberal? Yo creo que sí, siempre y cuando se conteste un poco estas preguntas. ¿A quién queremos dirigirnos? ¿Qué tipo de público objetivo queremos? ¿Queremos convencer o queremos simplemente mostrar ahí una serie de ideas? ¿Qué habría que mostrar según a quién nos dirijamos? En España, por ejemplo, el sistema es el que es, ¿no? Entonces tendríamos que salirnos de ese sistema. Podríamos buscar otras formas de financiación distintas. Hoy por hoy mucha gente, por ejemplo, en el paro, hay actores que a lo mejor estarían dispuestos a trabajar por poco. Tampoco es necesario que una película tenga mucho presupuesto para ser una buena película, hay muchos casos. Luego, hoy por hoy con Internet tenemos canales de distribución y mercado de distribución que no teníamos hace 20 años. Entonces, yo creo que ahí hay muchas oportunidades, hay muchas buenas ideas en el mundo liberal, hay muchas buenas maneras de expresarlas y ahí hay una oportunidad, sinceramente. Y nada, si tenéis alguna pregunta.